Lo que quisiera contarles en esta media hora es empezar por hablarles del impacto económico y social de las inundaciones y cómo se han venido estudiando tradicionalmente en España. A continuación, les quiero hablar de esos métodos que Gerardo ya ha apuntado en su magnífica charla, que son los métodos botánicos, y dentro de ellos centrarme en el uso de la dendrogeomorfología. Y luego, el resto de la charla, centrarme en dos ejemplos de aplicación de estos métodos, y en particular de la dendrogeomorfología, para el análisis y la evaluación del riesgo social y el riesgo económico por inundaciones, para finalizar con unas conclusiones generales y una bibliografía, por si es de su interés ampliar los conocimientos en estas temáticas. En el año 2004, el Instituto Geológico y Minero de España hizo, por encargo del Consorcio de Compensación de Seguros, un estudio sobre los daños producidos por inundaciones en los 30 años precedentes y una previsión de los daños que ocurrirían en los 30 años siguientes. Si se fijan ustedes, las pérdidas evaluadas fueron de 12.000 millones de euros para los años precedentes y de más del doble para los 30 años siguientes. ¿Significa esto que va a aumentar la frecuencia o magnitud de las inundaciones en España? Pues como bien nos ha desarrollado Gerardo Benito, no es así. Lo que ha ocurrido es que ha aumentado significativamente la exposición y la vulnerabilidad a este peligro. Buena muestra de ello es que de las indemnizaciones que paga anualmente el Consorcio de Compensación de Seguros por daños por desastres extraordinarios, 3/4 partes, esta porción de color rojo, son debidos a indemnizaciones por inundaciones, mientras que tan solo las porciones de color verde o amarillo son debidas, espero, a daños en el pasado por terrorismo o por amarre de la flota durante temporales marítimos. Pero además de ser importantes estas pérdidas por inundaciones en España, tienen una enorme fluctuación anual, de tal manera que obliga al Estado a tener una previsión de fondos en el Consorcio de Compensación de Seguro para hacer frente a las indemnizaciones de esta fluctuación. Y desde el punto de vista social, las inundaciones, si bien es cierto que no suponen un volumen de víctimas mortales equiparable a los accidentes de tráfico, las víctimas mortales, que están en el orden de unas 300 en la última veintena de años, tienen efectos de concentración, como el fatídico evento del camping de las Nieves en el barranco de Arás, en Biescas, o los ríos Calamón y Revillas, que producen una enorme alarma social. Pues bien, como este tipo de peligro produce importantes pérdidas económicas y una trascendencia social muy mediática, hay que analizarlo, y como se analizan todos los riesgos, hay que descomponer el riesgo de inundación en sus tres componentes principales, que son la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. A su vez, la peligrosidad, hay que estudiar cómo puede ser de severa esa inundación, qué calado, qué velocidad, qué carga sólida es capaz de arrastrar, qué dimensión espaciotemporal va a tener, cuánto va a durar, cuánto van a ser los tiempos característicos de llegada de la onda decrecida, y por último, los tan manidos periodos de retorno de la frecuencia de esas inundaciones. Y para hacer este análisis de la peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, y dentro de la peligrosidad, la severidad, dimensión espaciotemporal y probabilidad, tenemos distintos métodos. Básicamente los métodos, que ya los ha esbozado Gerardo Benito, se pueden agrupar en 4 grandes clases, que son los métodos botánicos, los históricos, los hidrológico-hidráulicos y los geológico-geomorfológicos. En definitiva, esto es como preguntar al agua con qué frecuencia y magnitud va a ocurrir en un determinado lugar del territorio, preguntar a los documentos con qué frecuencia y magnitud ha ocurrido esas inundaciones en el pasado, preguntar a las formas y a los sedimentos, como nos ha desarrollado Gerardo Benito, o, de lo que yo les voy a hablar en los próximos minutos, preguntar a las plantas. Y esto me da paso al segundo bloque de mi presentación, que son los métodos botánicos. Los métodos botánicos, aunque no es propiamente llamarles botánicos, agrupan técnicas basadas en la ecología de comunidades y formaciones vegetales de ribera, la dendrogeomorfología y la lignometría. Respecto a la ecología de comunidades vegetales, de todos ustedes es conocido que la disposición de las especies, las densidades y las formaciones arbóreas y comunidades en las márgenes de un río está altamente condicionada por la frecuencia y magnitud de sus inundaciones y el acceso al agua, tanto subsuperficial como el agua superficial.
de tal manera que hay algunas especies que solo están característicamente en zonas donde ocurren avenidas y riadas con una determinada frecuencia y magnitud. Un caso paradigmático fue el famoso cono del barranco de Arás, en Biescas, donde murieron 87 personas. Esto que ven aquí es donde estaba situado el famoso camping Las Nieves, y entre esta chopera crecía esta planta, que es una planta arbustiva, Hipofae rhamnoides, y que don Pedro Montserrat, el profesor del Instituto Pirenaico de Ecología, años antes de ocurrir la catástrofe de Biescas, ya dejó en la Enciclopedia de la Naturaleza de Aragón escrito que Hipofae rhamnoides solo crece en los conos donde las riadas frecuentes eliminan toda la competencia de la vegetación climática, y que por lo tanto la presencia de Hipofae rhamnoides es suficientemente evidente para diagnosticar la torrencialidad de un torrente. La mayor población de Hipofae rhamnoides de todo Aragón está en el cono del barranco de Arás. Respecto a la lignometría, emplea el tamaño de los talos de las colonias de líquenes y su zonación en torno a las corrientes fluviales, bien sea en superficies rocosas, como esto que es el Chorro Grande en Palazuelos de Eresma, donde ven cómo los líquenes, en este caso Rhizocarpon geographicum, subespecie geographicum, crecen zonados en función de con qué frecuencia el torrente abrasiona la superficie de la roca, o bien en las paredes rocosas en torno a torrentes, donde se puede ver una zonación del tamaño de los talos de los líquenes, desde la parte inferior, donde la abrasión frecuente no deja crecer, hasta la parte superior, donde se produce la coalescencia de los talos. Esto nosotros también lo hemos aplicado a los depósitos que dejan las avenidas torrenciales, y en depósitos de avenidas de derrubios o debris flow se pueden medir el tamaño de estas colonias y compararlos con las mismas especies de líquenes medidas en lugares donde conocemos la edad, como pueden ser los cementerios, para establecer curvas de crecimiento lignométrico que nos permiten datar avenidas del pasado por el tamaño de los talos de los líquenes que crecen o bien en las paredes o bien sobre los depósitos. Pero yo he venido aquí a hablarles fundamentalmente de este tercer grupo de técnicas botánicas, que es la dendrogeomorfología. La dendrogeomorfología no es más que una aplicación de las técnicas dendrocronológicas que desde hace siglos se vienen empleando para la datación de los árboles, y que se basan fundamentalmente, como todos ustedes conocen, en que determinadas especies, no todas, de especies arbóreas y arbustivas, desarrollan anualmente en climas templados un doble anillo formado por la madera temprana y la madera tardía, que nos permite asociar este conjunto del anillo a un periodo anual, con todas las salvedades que esto tiene. Esta datación mediante los anillos puede ser empleada, como muchos de ustedes saben, para dataciones arqueológicas, o mucho más conocido para saber el clima del pasado, porque el espesor de estos anillos, como saben, depende de la precipitación media y de la temperatura de ese año, pero nosotros lo empleamos para el estudio de las inundaciones del pasado. ¿Por qué? Porque esos árboles que crecen en las márgenes de los ríos son afectados por esas riadas que producen en ellos desde descortezados hasta inclinaciones. De tal manera que hay toda una colección de formas en los troncos, las ramas y la disposición de las raíces que nos permiten averiguar que hay eventos pasados de riadas que han afectado a estos árboles. Aquí ven hasta raíces expuestas o árboles enterrados por efecto del depósito durante avenidas. Fíjense en este árbol de un aliso, Alnus glutinosa, que crece en una barra media del río Alberche en Navaluenga, en Ávila. ¿Cuál es la historia de este árbol? Este árbol crecía recto, normal, vino una riada, lo inclinó, lo decapitó, y cuando bajó el nivel del agua después de la riada, el árbol no había muerto. De tal manera que la primavera siguiente rebrotaron estas ramas del tronco inclinado y fueron creciendo. Si nosotros nos vamos a la base de ese tronco con este instrumento que usan los ingenieros de montes para extraer un testigo de madera del tronco, que se llama barrena Pressler, barrenamos este tronco en la base de esas ramas que han crecido después de la riada y extraemos con esta barrena la secuencia de anillos y cuento los anillos, tengo una muy buena aproximación de cuántos años han transcurrido desde que se produjo la inundación.
Si esto lo hago de forma estadística en toda la llanura de inundación, puedo tener una idea de cuántas inundaciones ha habido en el pasado y qué fechas han tenido. Pero estas aplicaciones de la dendrogeomorfología van más allá. Como todos ustedes saben, las riadas arrastran carga sólida, carga detrítica o carga flotante. Esa carga sólida golpea el tronco y produce en el tronco una herida en la corteza y en el cambium, lo que se manifiesta en una marca en la secuencia de anillos. De tal manera que lo que nosotros vemos en el tronco como una herida que ha afectado por el impacto de una madera, se ve en la secuencia de anillos como estos callos que hace crecer el árbol en torno a la riada. Esto que ven aquí es una rodaja de un aliso de Arenas de San Pedro, que crecía en las márgenes del río Arenal. Cuando este aliso, que esto estaba hacia aguas arriba y esto hacia aguas abajo, tenía 7 años de edad, vino una riada y lo descortezó. El aliso, para protegerse, hizo crecer este callo y a los 2 años de hacer crecer el callo vino otra riada y descortezó el callo y la herida antigua. Y así pueden ver hasta 7 riadas en un aliso de 49 años de edad. No hace falta hacer muchas cuentas para saber que en Arenas de San Pedro, donde no hay estación de aforos y no hay registro documental de riadas, aproximadamente cada 7 años ocurre una riada de esta magnitud. Pues bien, esto nos ha permitido reconstruir en muchos torrentes del centro peninsular, de Pirineos y de las Islas Canarias la frecuencia y magnitud de las inundaciones del pasado. Y digo magnitud porque hay una relación muy buena entre las heridas que se producen en los árboles y los elementos geomorfológicos donde se sitúan esos árboles, de tal manera que en las posiciones más energéticas de la orilla externa de meandro se producen las heridas de mayor magnitud, con lo cual, remontándonos hacia el pasado, aplicando el actualismo, podemos saber cuáles fueron las magnitudes de esas riadas. Pero aún estas heridas nos ofrecen otra información muy valiosa. Si se fijan en estas heridas, están todas aproximadamente a la misma altura. Y es que pueden ser utilizadas como indicadores de paleoestado, de paleonivel. Al menos tiene que haber llegado el agua hasta esa altura para producir la herida. Eso nos permite estimar la altura que alcanzó el agua como una desviación respecto a la altura de la herida. Si nosotros disponemos en una zona de las márgenes de más de un centenar de árboles, ajustando esa desviación entre la altura de agua con modelos hidráulicos y la altura de la herida, podemos llegar a reconstruir qué caudal exacto llevó una avenida ocurrida hace 50, 100 o 200 años. Incluso hemos llegado a intentar averiguar el origen meteorológico de las precipitaciones que produjeron las riadas del pasado, utilizando los isótopos del oxígeno en la alfacelulosa de los anillos de los árboles. Como todos ustedes saben, en España tenemos una red de vigilancia de los isótopos en la precipitación que tiene estaciones en Madrid Retiro, en Ávila y en Valladolid. Pues bien, utilizando madera de árboles afectados por riadas del pasado en el arroyo Gannatilla y en Venero Claro, hemos extraído la alfacelulosa de los anillos donde se produjeron las riadas. Hemos visto la proporción oxígeno 16, oxígeno 18 y la hemos comparado con las de las estaciones donde se mide. Y con eso hemos llegado a distinguir eventos convectivos de eventos frontales, con lo cual el análisis estadístico de riadas del pasado se pueden separar 2 poblaciones de riadas producidas por tormentas de verano de riadas producidas por paso de frentes atlánticos en invierno. Pero para ilustrarles la aplicación de estas técnicas, nada mejor que enseñarles ejemplos prácticos en los que el Instituto Geológico y Minero de España está resolviendo problemas de administraciones públicas en la gestión del riesgo de inundación. Estas técnicas y métodos se han aplicado en todos estos sitios que ven aquí. Con cuadrados de color rojo ven la aplicación de técnicas de estudios de sedimentos de paloinundación que nos ha contado el doctor Gerardo Benito, y con círculos verdes ven dónde se han aplicado este tipo de técnicas dendrogeomorfológicas tanto en el resto del mundo como fundamentalmente en España. Y les digo que quiero empezar con un ejemplo de las Islas Canarias. Nos vamos a la isla de La Palma. Como todos ustedes saben, en la parte central septentrional de la isla está situado el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente tiene un desnivel enorme entre el Roque de los Muchachos a 2.430 metros y el mar, lo que hace que la torrencialidad de los barrancos que atraviesan la Caldera de Taburiente sea enorme.
y la frecuencia con la que ocurren aquí precipitaciones intensas hace que las riadas sean frecuentes y además súbitas, hasta el punto que ha dejado frecuentemente víctimas mortales en distintos tramos de los barrancos que son muy frecuentados por los senderistas, fundamentalmente senderistas de origen extranjero. Y no solo ha fallecido gente, sino que es frecuente que tengan que ser cortados los caminos, incluso evacuadas personas en helicóptero, porque son tan súbitas las riadas que no da tiempo a la gente a cruzar al otro lado y terminar la ruta de senderismo que está haciendo. Aún más, el Gobierno de España, para la revegetación con especies autóctonas endémicas en peligro de extinción, como Salis canariensis, se gastó la friolera de 731.000 euros para repoblar el fondo de esos barrancos y torrentes con Salis canariensis, con un resultado como el que pueden ver aquí, en el que instalaron todo un sistema de tubos con riego por goteo para la implantación de esos Salis canariensis, y cuando llegó la primera riada, retengan esta imagen un segundo, esto es lo que pasó con los 731.000 euros, y aquí ven los tubos del riego por goteo. Por lo tanto, los gestores de este parque nacional, y en concreto su director, se puso en contacto con el Instituto Geológico y Minero y a través de los proyectos de investigación del Organismo Autónomo de Parques Nacionales empezamos a hacer un estudio para determinar la frecuencia y magnitud de las riadas en este parque nacional. En este parque nacional se da la circunstancia, frecuente en otros parques, que apenas hay estaciones meteorológicas y no hay ninguna estación de aforos. Por lo tanto, es imposible reconstruir los periodos de retorno de las riadas utilizando datos sistemáticos, tampoco hay información documental, porque era una zona remota donde no había información documental hasta que se declaró parque nacional, y entonces, ¿a qué podíamos recurrir? Pues podíamos recurrir a la dendrogeomorfología, porque lo que hay es millones de pinos canarios, muchos de ellos en el fondo de los barrancos y muchos de ellos con marcas de descortezados. Por lo tanto, empezamos una labor de localización y muestreo de todos esos pinos canarios afectados. Aquí ven algunos en la zona de la playa de Taburiente, donde está el centro de interpretación al que visitan 65.000 personas al año. Se hicieron los muestreos bien con Barrena Pressler o los árboles que estaban muertos mediante motosierra. Con la Barrena Pressler se extrajeron la secuencia de anillos. Se trabajaron en la escuela, en la Escuela Universitaria de Forestales de la Politécnica de Madrid, obteniendo toda la secuencia. Se midieron las anchuras de los anillos, se compararon series y así se logró datar los años a los que correspondía cada anillo y las fechas de las heridas que habían quedado registradas en las riadas. Otras veces las riadas quedaban manifestadas por liberaciones por eliminación de competencia o decaimiento del crecimiento al quedar las raíces expuestas. Y de esta manera pudimos tener un registro de las riadas del pasado que habían afectado a los más de 130 pinos canarios que muestreamos. En paralelo se hicieron topografías de detalle del cauce, topografías de medición de las alturas de los descortezados de las riadas del pasado y cartografías geomorfológicas de la rugosidad del lecho para el establecimiento del coeficiente de rugosidad de Manning. Con esto se hicieron modelos hidráulicos en los que se simuló la altura que habían alcanzado los descortezados y con ello los caudales de las riadas del pasado. Y con ello se vio una cosa muy curiosa, que es esa frecuencia que tienen los eventos asociados al paso de tormentas subtropicales como la tormenta Delta por Canarias, que viene a ser del orden entre 13 y 17 años y que, como ven, había quedado perfectamente registrado en el número de heridas que habían sufrido los árboles. Pues bien, enrasando los modelos hidráulicos con las alturas de los descortezados, pudimos calcular los caudales de esas riadas del pasado. Eso lo introdujimos en un modelo hidráulico bidimensional y obtuvimos qué zonas se suele inundar, con qué calados, con qué velocidades. Y a esta zona le superpusimos la zona en la que la velocidad es superior a 1 metro segundo, el calado superior a 1 metro, el producto de ambos superior a 0,5 metros cuadrados segundo, que son los parámetros necesarios para arrastrar personas, que es la zona roja que ven aquí. A esto se le superponen los caminos del Parque Nacional y se ve las zonas donde los caminos
por los que tienen que obligatoriamente transitar esos 65.000 senderistas pueden ser arrastrados por las riadas. Esto se puso en conocimiento de la dirección del Parque Nacional y pasaron de tener este trazado en las sendas a, después de nuestro estudio, pasar a transitar por zonas fuera de esa zona roja de peligro. Ahora vamos a ver, esto es evaluación y análisis de riesgo social frente a las personas, vamos a ver riesgo económico. Y nos vamos a una pequeña localidad del municipio de Aragüetes, en la provincia de Segovia, que se llama Pajares de Pedraza. Pajares de Pedraza está situada en la llanura de inundación del río Cega, tanto es así que la calle principal del pueblo, que corresponde a un antiguo cordón de una barra de meandro, a un scroll bar, la calle se llama Calle del Río, porque asumen que el río pasó por allí, y de hecho hay noticias históricas desde los años 20 ya en el ABC a nivel nacional de las inundaciones producidas en esta localidad. Esta localidad ha sufrido inundaciones recientes, por ejemplo en el año 1996 llegó hasta esta altura en toda la localidad, se volvió a inundar en el 2013, se volvió a inundar en el 2014 y en este año el Ayuntamiento del pueblo solicitó un informe al Instituto Geológico y Minero para ver cómo podía paliar el problema de las inundaciones. Pues bien, la Confederación Hidrográfica del Duero había intentado paliar el problema construyendo un dique en la margen que separaba el río Cega del pueblo en dos etapas. Una primera etapa que la construyó en el año 96 a 98 y uno 2013-2014. Pero el IGME, además de utilizar los métodos de análisis sistemático hidráulicos que emplea la Confederación, decidió utilizar también otra fuente de información, que es este bosquete de fresnos que ven en la margen izquierda del río Cega. Esos fresnos están todos característicamente inclinados, como ven aquí. Esta inclinación de los fresnos no es casual, se produce durante los eventos de riada como consecuencia de la acumulación de arribazones y flotantes que ejercen un efecto de empuje sobre los árboles. Ese efecto de empuje puede ser estudiado como un balance de fuerzas entre las fuerzas de tracción y las fuerzas de resistencia del cepellón del árbol. Y eso es lo que hemos tratado de estudiar los científicos y técnicos del Instituto Geológico y Minero. Ese balance de fuerzas lo hemos sintetizado en muy pocas variables de las que depende el grosor del árbol, la profundidad del cepellón, la resistencia del suelo donde está el cepellón. Hemos hecho geofísica para ver la profundidad del aparato radicular del árbol, hemos hecho zanjas para comprobar que lo que la geofísica nos dice es cierto, que esto siempre es bueno, y como resultado hemos sacado qué caudales, qué velocidades y qué calados hacen falta para inclinar esos árboles lo que se han inclinado en las inundaciones del pasado. Y con esto obtener correlaciones entre la inclinación de los árboles y los caudales que circularon en el pasado, más allá del registro de la estación de aforos. Incluso hemos hecho ensayos de inclinar nosotros mismos mediante tensores los árboles, ejerciendo distintas fuerzas para ver, como hacen con los vehículos en los accidentes, si lo que nosotros obteníamos mediante las ecuaciones se correspondía con observaciones reales. Esto ha dado lugar a un paper bastante citado en el Journal of Hydrology, y con estos datos lo que hemos hecho para el Ayuntamiento de Pajares de Pedraza es un estudio completo de riesgo, empezando por la peligrosidad. Hemos cogido todos los datos del registro sistemático más los nuestros, hemos hecho análisis estadístico de caudales, hemos calculado los famosos cuantiles para distintos periodos de retorno, aquí está 50, 100 y 500, que son los que más se usan en protección civil. Hemos usado modelos bidimensionales como IBER para hacer correr esos caudales y ver qué zonas se inundaban, tomando la topografía original antes de que construyeran el dique, el primer dique y el segundo dique que construyó la Confederación, para comprobar si las medidas que había adoptado la Confederación habían sido contraproducentes o habían sido beneficiosas para la localidad. Y todo esto con modelos tanto unidimensionales como bidimensionales. Estos son las salidas de la zona inundable con periodo de retorno de 100 años con el modelo unidimensional, y esto es lo que se inunda con 500 años con el modelo bidimensional. De esta manera tenemos en cada casa del pueblo qué calados cabe esperar para la avenida de 500 años sin el dique,
con la primera fase del dique y con la segunda fase del dique. ¿Qué velocidades va a haber en cada casa, en cada calle y en cada callejón del pueblo? Bien, una vez que tenemos la peligrosidad, solo nos queda estudiar qué hay expuesto, qué hay mostrado a ese peligro. Y para eso, tanto con el catastro urbano como con el catastro rústico, hemos categorizado todos los edificios que hay en la localidad. Viviendas de primera residencia de ocupación permanente, viviendas de segunda residencia de ocupación estacional, pajares, parcelas sin edificar. Y en el rústico, suelos de cultivos de secano, pastos, cultivos de regadío. Bueno, una vez que está establecida la exposición, ¿cómo son de vulnerables esos usos ante los calados y velocidades que hemos calculado? Pues hemos establecido curvas o funciones calado-daño para cada uno de esos usos, de tal manera que tenemos una vivienda de una planta con ocupación permanente. Si cubre 20 centímetros se van a producir unas pérdidas de 3.700 euros. Si cubre 40 centímetros, 6.100. Un cultivo de secano en periodo no vegetativo va a tener estas pérdidas en función del calado. Como ven, las pérdidas, en el caso de las viviendas, se disparan a partir de los 80 centímetros, las alturas de las mesas y las encimeras, y en los cultivos de secano, a partir de los 80 centímetros, ya da lo mismo lo que cubra, las pérdidas son completas. Una vez que está calculada la exposición y la vulnerabilidad, cruzamos el peligro, la exposición y la vulnerabilidad y obtenemos el riesgo. Y de esta manera hemos obtenido para distintos periodos de retorno cuáles van a ser las pérdidas económicas que se van a producir en pajares de pedraza en euros contantes y sonantes. Con esta información, no les voy a abrumar más, el alcalde de la localidad ha solicitado a la Confederación la adopción de medidas adicionales y ha conseguido que se aprueben las normas urbanísticas municipales que llevaban paralizadas por la Confederación desde el año 2010 por un informe desfavorable por la inexistencia de un estudio de riesgo. Y con esto ya paso a las conclusiones. Generales. Como he tratado de mostrarles, las inundaciones son los fenómenos naturales que generan mayores pérdidas socioeconómicas en España. Existen principalmente 4 grupos de técnicas para el estudio de la peligrosidad, que no son excluyentes entre sí, sino que son complementarios, incluso son una alternativa donde no hay otro tipo de información. Los métodos botánicos son un complemento y una alternativa a los métodos tradicionales hidrológico-hidráulicos o históricos, y son complementarios, por supuesto, de los métodos geológico-geomorfológicos. La dendrogeomorfología nos puede dar información de la frecuencia y magnitud de avenidas y también incluso del origen meteorológico de esas avenidas. Y por último, existen ya numerosos ejemplos de la aplicación de estas técnicas, tanto al análisis de riesgo social como económico de avenidas e inundaciones en España. Si alguno de ustedes tiene interés por profundizar en estas técnicas, quiero resaltar una cosa, y es que estas técnicas, en contra de lo que pudiera parecer, no fueron desarrolladas ni por botánicos ni por ingenieros de montes, sino fueron desarrolladas por geólogos. Los primeros trabajos que hay del empleo de estas técnicas en inundaciones en el mundo los desarrolló el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y el primer trabajo publicado por el profesor Sigafus se publicó en los United States Geological Survey Professional Papers. Y en España, el primer trabajo que se publicó de este tipo de estudios y técnicas fue en el Boletín Geológico y Minero y por investigadores y técnicos del Instituto Geológico y Minero de España. Eso sí, 46 años después. Si ustedes tienen interés por profundizar en estas técnicas y por las que anteriormente les ha presentado mi admirado y maestro Gerardo Benito, les recomiendo este capítulo de un libro del Sevier que escribimos hace 2 años y en el que tratamos de sintetizar y hacer un review tanto de las técnicas paleohidrológicas de sedimentos como de las técnicas dendrogeomorfológicas y que próximamente va a tener una reedición por el éxito que ha tenido. Y si lo que quieren es aplicar estas técnicas al ámbito de la divulgación o la docencia a nivel de instituto o primeros cursos de universidad, recientemente en la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra hemos publicado este artículo de Buscando riadas en los árboles, donde hay hasta experiencias para el aula o para aprovechar los alcorques donde los vehículos golpean a los árboles en las calles de la ciudad próximos al instituto para calcular la altura de los vehículos medios que golpean esos árboles y con eso aplicar la dendrogeomorfología.
Y nada más, muchas gracias por su atención.